Buenas noches, suscriptores del señor Ingenierito. El día de hoy vamos a explicar un problema de programación dinámica referente a un jardín. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, vamos a leer la descripción narrativa. Tengo un pequeño jardín de 10 por 20 pies. Tengo un pequeño jardín de 10 por 20 pies. Esta primavera pienso plantar 3 tipos de hortalizas: tomates, chícharos y maíz. Tomates, chícharos y maíz. El jardín está organizado en filas de 10 pies. Como tengo este pequeño jardín de 10 por 20 pies, quiere decir que hay 10 de ancho y 20 de largo. Y si yo lo organizo en filas de 10 pies, yo lo organizo de tal forma de aprovechar todo su ancho. Voy a tener 20 pies de largo para hacer filas de hortalizas. Entonces me dice que las filas del maíz y de los tomates, vamos a colocar acá el ancho. Las filas del maíz y del tomate son de 2 pies de ancho y la de los chícharos es de 3 pies de ancho. Ese es el ancho de cada una de ellas en pies. Me gustan más los tomates y menos los chícharos, y en una escala del 1 al 10 asignaría un 7 a los tomates, un 7 al maíz y un 3 a los chícharos. Esto es el orden de preferencias. A pesar de mis preferencias, mi esposa insiste en que plante, perdón, al menos una fila de chícharos. Quiere decir, si tengo que plantar al menos una fila de chícharos, esto quiere decir mayor o igual que 1, como mínimo 1. Al menos una fila de chícharos tengo que plantar. Y no más de 2 filas de tomate. Y no más de 2 filas de tomate. Quiere decir que como máximo yo puedo plantar 2 filas de tomate. ¿Cuántas filas de cada legumbre debo plantar? Como ya está esta información de cada una de ellas, tanto del tomate, chícharo, maíz respecto al ancho y respecto a las preferencias, está claro que cada una de ellas tiene un ancho y lo que se busca es maximizar las preferencias, ¿no? Esto es lo clave, maximizar las preferencias, pero sujeto a estas restricciones de que cada una de estas hortalizas tiene un ancho y yo tengo hasta 20 pies de ancho, ¿no? Siguiendo esa distribución. Y tengo estas dos restricciones adicionales. Entonces, como base, antes de empezar, nosotros tenemos que definir nuestros estados y definir nuestras decisiones. Los estados están representados por la letra S y las decisiones por la letra D. Entonces, mi estado S1 quiere decir que yo tengo hasta 20 pies, ¿no? Ya estábamos diciendo que, por ejemplo, si vamos aquí a realizar un dibujo rápido, yo tengo 10 pies de ancho, tengo 10 pies de ancho y 20 pies de largo. Si yo quiero hacer filas de 10 pies de ancho, sería conveniente realizarlo de esta manera. Entonces yo tengo hasta 20 pies, ¿no?, para realizar mis filas. Entonces cuento con 20 pies, este es mi estado inicial. Y yo puedo tomar la decisión de plantar filas de tomate hasta 2 filas de tomate. Ello quiere decir que mi decisión de plantar filas de tomate, yo puedo plantar 0 filas de tomate porque no me están diciendo que necesariamente tengo que plantar tomates. Puedo plantar una fila o puedo plantar como máximo 2. Esta es mi decisión con respecto a los tomates. Con respecto a los chícharos, mi estado 2,
yo tengo que garantizar como mínimo que yo tenga 3 pies de espacio. ¿Por qué 3 pies? Porque como mínimo yo tengo que plantar una fila de chícharo. Como yo tengo que plantar una fila de chícharo, yo tengo que tener como mínimo 3 pies para colocar esa fila. Y como máximo pueden haber 20 pies. Quiere decir, estos 20 pies como máximo significaría que no se plantaron tomates en la primera etapa, en la primera fase, y quedaron intactas esos 20 pies. Con respecto a la decisión que yo puedo tomar en chícharos, debemos tomar nuevamente en cuenta que tengo que tener como mínimo una fila de chícharos, y como máximo debemos tomar en cuenta que como máximo tenemos 20 pies de espacio y cada fila de chícharo es 3 pies de ancho. 20 entre 3, el entero de 20 entre 3 me da 6. Quiere decir, como máximo yo puedo plantar 6 filas de chícharos. Respecto al maíz, puede que ya no haya espacio para plantar maíz. Y en el caso del máximo, ya no son 20, porque yo tengo que separar que por lo menos deba de haber una fila de chícharo. Yo tengo que separar 3 pies de ancho. Entonces, ese espacio total que tengo, que es 20 pies, tengo que quitarle esos 3 pies para reservar esa fila de chícharos, ¿no? Y la decisión respecto a las filas de maíz, no necesariamente tengo que plantar filas de maíz, por eso es 0 como mínimo y como máximo 8, porque si tengo una disponibilidad máxima de 17 pies y cada ancho de cada fila de maíz es 2 pies, yo puedo plantar como máximo 8 filas. Entonces, esta es nuestra etapa 1. Esta es nuestra etapa 2 y esta es nuestra etapa 3. Queda expresado. Entonces, nuestra etapa 3 respecto al maíz es maximizar la función de rendimiento de la etapa 3, de haber tomado la decisión 3 para pasar al estado 4, que en este caso es el final del problema, ¿no? Colocamos aquí nuestros S3 que va de 0 a 17, nuestros S3 que va de 0 a 17, y colocamos aquí también nuestras decisiones que va de 0 a 8. Si yo me tengo que hacer esta pregunta, si yo planto 0 filas de maíz, ¿cuánto es mi beneficio para cada una de esta disponibilidad de espacio? Como yo planto 0, va a ser 0 toda la columna. Ahora, recuerden que cada fila de maíz medía 2 pies de ancho. Entonces, si yo tengo 2 pies disponibles, a partir de ahí yo puedo plantar una fila de maíz. Y entonces de aquí hasta abajo, para una fila de 1 tengo una preferencia de 7, ¿no? De la misma manera, para plantar 2 filas de maíz yo tengo que tener una disponibilidad de 4 pies. 14. Entonces esta columna, toda la preferencia es 14. De la misma manera, para plantar 3 filas yo tengo que tener 6 pies de disponibilidad, 21. Para 4 filas tengo que tener 8 de disponible. Para 5 filas debo tener 10, para 6 filas debo tener 12, para 7 filas debo tener 14, para 8 filas debo tener 16. Este es el valor óptimo de cada uno de los estados de esta etapa. Y cabe precisar que los estados es la disponibilidad de espacio en pies.
y cada una de los de 3 es la decisión de cuántas filas de maíz plantar. Entonces ya tenemos nuestros valores óptimos, que en este caso es maximizar por fila. Y esta es la decisión que me da este valor óptimo de esta etapa. Por ejemplo, aquí me da un valor óptimo de 42, busco el de 3 de S3, y en este caso es 6, ¿no? Que me da este valor de 42. Una vez hecho esta etapa, pasamos a el chícharo. Pasamos al chícharo. Lo que ocurre aquí en el chícharo es que tenemos que maximizar el rendimiento 2 de haber tomado la decisión 2 para pasar a la etapa 3, más la función 3 de S2, que es la disponibilidad de espacio, menos 3 la decisión 2. ¿Por qué 3? Porque si yo tengo esta disponibilidad de espacio, tengo que quitarle para la siguiente etapa 3 por la decisión. Por decir, si yo he sembrado una fila de chícharo y tenía 6 pies disponibles, 6 menos 3 pies, que equivale a una fila, me quedaría 3 pies para la siguiente etapa, ¿no? Entonces, de esta forma, tenemos, ¿no?, que me da una preferencia, los chícharos me dan una preferencia de 3. Los chícharos me dan una preferencia de 3. Entonces, 3 más F3 de 3 menos 3 por 1. En este caso, F0, F30. Y ahí está F30. Aquí seguimos. 3 más F3 de 4 menos 3 por 1. F3 de 1. F3 de 1 aquí está, que es 0. Y como sigue esa secuencia, vamos a arrastrar cuidadosamente y lo vamos a corroborar. Aquí tenemos 3 más F3 de 16 menos 3 por 1, F3 de 13. Y ahí está F3 de 13. Entonces, sí cumple nuestro desplazamiento que estamos haciendo, ¿no? Y aquí vamos a continuar. Para plantar 2 filas de chícharo yo tengo que tener como mínimo 6 pies, ¿no? Realizamos aquí. Entonces, la preferencia maximizada de 2 filas de chícharo, cada fila de chícharo me daba 3 de preferencias. Ahora va a ser 6. 6 más F3 de 6 menos 3 por 2, F3, 0. Aquí está F3, 0. Aquí tenemos 6 más F3 de 7 menos 3 por 2, F3 de 1. Aquí está F3 de 1. Y como vemos que sigue esa secuencia, arrastramos y corroboramos con el último. 6 más F3 de 16 menos 3 por 2, F3 de 10. F3 de 10, ahí está, que es 35. 6 más 35, 41. De la misma manera, realizamos aquí nuestros cálculos, ¿no? Para plantar 3 filas de chícharos debo tener 9 como mínimo de espacio, 9 pies. Para plantar 4 filas debo tener como mínimo 12 pies de espacio. Para plantar 5 filas debo tener como mínimo 15 pies de espacio. Y para plantar 6 filas, acá falta 17, 18, 19 y 20. Aquí tenemos. Vamos a hacer cuadradito y vamos a arrastrar.
Vamos a arrastrar hasta abajo, hasta la posición 20. Vamos a arrastrar hasta abajo hasta la posición 20. Vamos a arrastrar hasta abajo hasta la posición 20. De la misma manera. Ahora, para 6 filas de chícharos necesito como mínimo 18. Y esto tiene una preferencia de 6×3 más F3 de 18 menos 3×6, F3 de 0. Aquí está F3 de 0. 18. Y arrastramos. Corroboramos la última, 6×3, 18, de preferencia más F3 de 20 menos 3×6, F3 de 2. F3 de 2, ahí está 7. Y ahí está 25. Y tenemos aquí nuestros valores óptimos, ¿no? Y vamos a colocar nuestro D2 de S2, 1. En este caso del 52. Acá también 1, acá también 1, acá también 1. Como podemos apreciar aquí. Y justamente nos ha quedado para hacer el tomate. Nos falta el tomate. Tenemos para el tomate, tenemos S1 de D1, tenemos 20 como S1 y puedo tomar D1, 0, puedo tomar 1, puedo tomar 2. Ahora aquí vamos a poner F1 de S1 y acá D1 de S1. De esta manera. Si planto 0 filas de tomate, yo tengo una preferencia de 0 más, vamos a hacer la función recursiva. El tomate tiene una preferencia de 7 y tiene un ancho de 2. Vamos a hacer entonces, nuestro objetivo para el tomate es maximizar el rendimiento del tomate, de haber elegido cuántas filas de tomate, la decisión para pasar a la etapa 2, más la función de la segunda etapa, un estado de lo que me queda de espacio de S1 menos 2 por ser el ancho de la fila de tomate por la decisión de cuántas filas de tomate plantar. Entonces, ya que tenemos nuestra función recursiva, ya nos podemos guiar. Si planteamos 0 filas de tomate, vamos a tener 0 más F2 20 menos 2 por 0. F2 20 menos 2 por 0 me da F2 20. Aquí está F2 20. Aquí seguimos. Hemos plantado una fila de tomate, me da una preferencia de 7 más F2 de 20 menos 2 por 1, F2 de 18. De esta manera. Y aquí también tenemos una preferencia de 14 por haber plantado 2 filas de tomate, más F2 de 20 menos 2 por 2, 16, F2 de 16. Y como ustedes pueden presenciar, agrega. Como podemos observar, el valor óptimo es 59. Y D1, ustedes estarán pensando, ¿qué sucede aquí? Hay triple empate. ¿Qué pasa? Pues bien, vamos a realizar el análisis realmente. ¿Qué pasaría si D1 es 0? Si tomamos D1 como 0. Teníamos tomate, chícharo, maíz. Yo les voy a explicar qué está pasando aquí. Tiene 7 preferencia del tomate. La preferencia del chícharo es 3 y del maíz es 7. Si yo elijo 0 en tomate, me voy y busco. Me está dando un F2 de 20. Quiere decir, la decisión en la etapa 2 es 1, plantar una fila de chícharo.
Y a su vez me voy aquí, este 59 está en esta posición y me está enviando a F3 de 17, plantar 8 filas de maíz. 8 filas de maíz. De esta manera. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Tenemos 3 por 1, 3 más 7 por 8, 59. ¿Qué pasa si yo aquí hubiera decidido 1? Si yo decido 1, pongo aquí tomate 1, me voy a F2 de 18 y me da una decisión en la etapa 2 de 1, quiere decir una fila de chícharo. Ahí está. A su vez voy a buscar en esta fila este valor 52 y me voy aquí. Quiere decir que me está enviando a la etapa 3 a un F3 de 15 y me da una decisión óptima de plantar 7 filas de maíz. Planto 7 filas de maíz, multiplico 1 por 7, 7 más 7 por 7, 56 más 1 por 3, 59. Y me da lo mismo. ¿Qué hubiera pasado si aquí yo elijo 2? Entonces planto 2 filas de tomate. Voy, busco, me manda a un F2 de 16. Quiere decir una fila de chícharo. Una fila de chícharo. Voy, F16, busco este 45, ¿dónde se encuentra? Aquí está. Me envía un F3 de 13. Un F3 de 13 me da plantar 6 filas de maíz. 6 filas de maíz. Y de la misma manera, 2 por 7, 14 más 6 por 7 me da 56 más 1 por 3, 59. Y a eso se le denomina soluciones alternativas. Esas soluciones alternativas, que como yo me estoy dando cuenta, aquí se repite chícharo y es porque para todos los escenarios de espacio en chícharo lo más conveniente es, como se observa aquí, todos me dan valores 1, lo más conveniente es plantar una sola fila de chícharo. En cambio aquí, como el tomate y el maíz tienen la misma preferencia, entre los dos aquí suman 8, entre los dos suman 8, entre los dos suman 8. Y 8 por 7 es 56, más la preferencia de chícharo me da 59. Y hasta aquí llegó este video, les dejo el archivo en la descripción. Espero les haya gustado.